Ahora sí. Listo, entonces iniciamos pues ya en un nuevo tema que es VHDL. Por acá yo les tengo preparados, listo, porque no anda, un video. Me dice si ustedes lo escuchan allá. Si quieres utilizar un FPGA a su máximo nivel, Sí se escucha, ¿Listo? profe. Vale. Entonces vamos a ver este video que conseguí en internet, me pareció muy dummy para explicar un poco el concepto y ya después nos entramos con las otras diapositivas. Entonces vamos a verlo, dura apenas 5 minuticos, donde nos van a explicar un poco más qué es el VHDL. Entonces, si alguien tiene una pregunta, me va diciendo y lo pausamos y contestamos. O las dejamos todas para el final, ¿vale? debes aprender su lenguaje de programación, el cual no es sencillo y no se parece a los lenguajes normales, o mejor dicho, a los lenguajes de alto nivel. Para aquellos que no saben qué es un lenguaje de alto nivel y de bajo nivel, les explico. Un lenguaje de alto nivel es aquel que se puede expresar de una manera natural y entendible para una persona. Por ejemplo, C++, Java y Python, entre muchos más, son lenguajes de alto nivel. Mientras tanto, el lenguaje de bajo nivel es aquel que casi se escribe en binario, ejerce un control más directo sobre el hardware y está limitado a la estructura física del chip que quieres programar. Ejemplos de este lenguaje son ensamblador y lenguaje máquina. FPGA utiliza dos lenguajes, VHDL y Verilog. En el video pasado les dije que VHDL significa Very High Descriptive Language, pero esto es una mentira a medias, porque la verdad es que VHDL significa VHSIC HDL, lo cual significa Very High Speed Integrated Circuit Hardware Descriptive Language, pero se resume en Very High Descriptive Language. Para los amigos. Y Verilog es simplemente la estandarización de la IEEE. VHDL y Verilog no son considerados lenguajes de programación. Y yo sé que esto es impactante, pero tiene su razón. Los lenguajes de alto nivel y bajo nivel son lenguajes de programación que le dicen al hardware existente qué hacer, mientras que con VHDL y Verilog tú mismo diseñas el circuito del hardware que necesitas. En otras palabras, le dices al chip FPGA cómo se tiene que interconectar. Esto se debe a que VHDL y Verilog son lenguajes descriptivos de hardware, mejor conocidos como HDL por sus siglas en inglés. Estos se utilizan para describir la estructura y el comportamiento de los circuitos electrónicos, comúnmente circuitos lógicos digitales. Pero HDL no es un lenguaje sencillo de entender y no sigue las reglas que siguen los otros lenguajes de programación. Por ejemplo, no es secuencial y se puede ejecutar en paralelo varias instrucciones. El lenguaje que más o menos se le parece es ensamblador, pero solo en sintaxis. HDL tiene una gran diferencia a los lenguajes de programación normales, y esto es que necesita una noción explícita del tiempo, y esto es un atributo principal del hardware que se esté utilizando. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando uno está programando, no nos interesa en lo más mínimo a qué frecuencia va el reloj interno del chip. Sin embargo, en HDL sí nos debe de importar porque necesitamos saber cuándo activar ciertas señales o cuándo se van a activar ciertos eventos en el hardware. Por ello, es importante decirle a nuestro hardware a qué frecuencia va a trabajar. Otra cosa que se tiene que ver es la estructura del circuito que se va a diseñar. Existen tres: data flow, conductual y estructural. Puedes utilizar solamente una estructura, pero la verdad es que eventualmente vas a hacer una mezcla de las tres, por la razón de que en data flow describes cómo tus señales van a comunicarse entre sí, cómo se tienen que ir activando y cómo se van a utilizar entre varios módulos. En conductual describes tu diseño de manera secuencial o en forma de algoritmo, pero no les dices cómo implementarlo a nivel hardware y dejas que el compilador haga sus propias interconexiones. En otras palabras, le dices qué hacer, pero no cómo conectarse. Y en estructural dices qué componente vas a utilizar y cómo se van a conectar. Como pueden ver, eventualmente vas a querer crear tus propios módulos o componentes en VHDL y vas a buscar la manera en que estos se comuniquen. Es ahí cuando vas a utilizar todas las estructuras. Una vez teniendo un diseño hecho en VHDL o Verilog, podrás sintetizarlo o simularlo.
Esto es el equivalente de compilarse. Dependiendo de qué compilador utilicen para estos lenguajes, se les va a generar un archivo que es un esquemático, mejor conocido como diseño RTL. En ese archivo podrán ver el circuito lógico de su hardware. Con ese diseño ya pueden implementarlo en un circuito o imprimirlo en una placa. Para terminar el video les explico otra manera de ver la diferencia de lenguajes normales y HDL. En los lenguajes normales creas software y con HDL diseñas hardware. Y el hardware que diseñes está limitado a las entradas y salidas que tenga el chip FPGA, porque puedes crear un sinfín de circuitos como CPUs, GPUs, microcontroladores y mi aplicación favorita, consolas de videojuegos retro. Ahora, esto tan solo es una introducción a VHDL y en un futuro quiero hacer una segunda parte, así que háganme saber sus dudas. Quiero agradecerle a mis Patreons. Ahora sí. Listo. ¿Alguna pregunta del video? ¿Qué entendieron del video, más bien? ¿Quién quiere participar? ¿Los que están acá? ¿Ninguno? Los muchachos no hablan. Bueno, entonces como pueden observar el VHDL, hay dos formas de configurar las FPGA, con Verilog o con VHDL. En nuestro caso vamos a utilizar es VHDL, Verilog no lo vamos a ver, no está dentro del curso, pero pues el que lo quiera revisar, en los que le dejé en el Moodle en clases pasadas de la tarjeta FPG de la Ciclón 4, todos los ejemplos que están ahí están en Verilog. Entonces, si lo quieren revisar, también lo pueden hacer. Listo, entonces continuemos. VHDL, pues ustedes veían en el video qué significaba la sigla. Entonces, el lenguaje VHDL está creado específicamente para el diseño de hardware. Es decir, que podemos implementar con él multitud de circuitos lógicos, tanto combinacionales como secuenciales. Todos los ejercicios que hemos hecho hasta el momento son circuitos combinacionales. Ustedes observaban en el video que él decía que nosotros nos debería importar la frecuencia con el que va el chip. ¿Ustedes saben por qué? ¿O alguien se imagina por qué debe importarnos la frecuencia con el que va el chip? ¿Alguien? ¿O usted entiende qué es una frecuencia? ¿No? Bueno, entonces, en la parte teórica, ¿en qué tema van? ¿En qué? ¿Qué es lo que me murmuran? ¿Qué tema van en la parte presencial? En la teórica, perdón, en la parte teórica. ¿No van en ningún tema? Pero una forma de hacer los mini términos con una sola. Sí, porque nada más convertir ¿Flip-flops? No. ¿Multiplexores? Ok. Listo, entonces están en multiplexores y decodificadores. Vale, entonces ya ese es el tema previo a circuitos circuitos secuenciales, donde ustedes deben de tener o manejar una frecuencia del reloj. Entonces, para, digamos, hacer una secuencia o que, digamos, un contador que cuente automáticamente de 0 a 9, ustedes necesitan una frecuencia del reloj. Todas las boards tienen un reloj interno. Por ejemplo, la que nosotros tenemos del Ciclón va a trabajar a 50 MHz. Entonces, los circuitos que van a ver después de ese tema de codificadores y multiplexores van a ser los contadores y después pasan a los flip-flops y ya después a las máquinas de estado. Todos esos son circuitos combinacionales. Entonces, ahí está ese primer párrafo va asociado a eso. Vamos a verlo en la próxima clase. Vamos a hacer un contador y con el contador vamos a trabajar con la señal del reloj de la board. Listo, entonces después dice, este lenguaje también nos permite describir elementos más complejos como CPU, es lo que ustedes van a empezar a ver el próximo semestre con ArchiHard.
Cuando les empiecen a hablar de CPUs y ALU, todo eso, son unidades de procesamiento que van a empezar a ver. Manejar ficheros, retraso en el tiempo, etcétera, pero no siempre se pueden implementarlos. Bueno, entonces las ventajas del VHDL permite diseñar, modelar, comprobar un sistema desde un nivel de abstracción bajando hasta el nivel de definición estructural de las compuertas. Ustedes ya lo han visto, pues tienen un problema y ustedes lo diseñan y hacen circuitos combinacionales, combinan compuertas y dan una solución. Entonces a eso es lo que se refiere. Puede ser usado por diversas herramientas de síntesis para crear e implementar circuitos. Los módulos creados en VHDL se pueden utilizar en diferentes diseños, reutilización de código. Eso hace referencia a, por ejemplo, cuando ustedes tienen esos circuitos y los convierten en un símbolo, y ese símbolo se vuelve como una cajita, y que esa cajita ustedes lo pueden usar en cualquier proyecto. Ustedes la pueden llamar N veces y la pueden reutilizar. A eso se está refiriendo. Cuando ustedes hacen diseño en VHDL, ustedes también lo pueden crear esos tipos de circuitos, de dos tipos de símbolos, y los pueden utilizar luego en más proyectos. ¿Señor? Bueno, al estar basado en un estándar de la IEEE, ingenieros de la industria de diseño pueden usar este lenguaje. El FPGA o el VHDL está desplazando lo que es el Arduino por temas de procesamiento. Como ustedes vieron en el video, el VHDL no es secuencial, sino que procesa en paralelo. Entonces, debido a este tipo de procesamiento es que está ganando como la batalla entre las tecnologías. ¿Listo? Bueno, dice modularidad. VHDL permite dividir o descomponer un diseño de hardware y descripción en unidades más pequeñas. Lo que les explicaba ahorita, ustedes pueden llegar y convertir un algoritmo en un diagrama, en un esquemático, y cada esquemático hace una parte. Entonces, ahí está donde ustedes pueden descomponer. Cada pedazo o etapa de su diseño la pueden hacer en un esquemático diferente y ya después la unen en un top level y ya compilan el top level que crearon. Entonces el VHDL, un diseño en este lenguaje está compuesto por una entidad y una arquitectura. Entonces la entidad en ella se definen las entradas, las salidas y el tamaño de un circuito. Bueno, indicando cuál es el tamaño, si son 0 bits, el modo, la entrada y la salida, y el tipo. La arquitectura permite definir el funcionamiento, pues ya del algoritmo como tal. Entonces aquí está como la estructura. No sé si alguno de ustedes han visto cómo se programa en Arduino, y mire que casi es la misma estructura. Se tiene unas librerías, se tiene la entidad, en la entidad donde uno declara los puertos, las entradas y las salidas. Después viene una arquitectura, y en la arquitectura es donde yo declaro ya lo que quiero que haga el algoritmo. Entonces, eso es como debemos hacer todos los diseños que vamos a hacer de ahora en adelante en VHDL. Deben de tener esta estructura. Entonces, las librerías son colecciones de unidades de diseño compiladas previamente para su posterior uso. Su función es agilizar el diseño. Las tres que vamos a utilizar son estas. O sea, en todos los algoritmos vamos a tener siempre estas tres librerías. De ahí no vamos a utilizar nada más, son esas tres y ya. Bueno, en la entidad únicamente describe la forma externa del circuito. En ella se enumeran las entradas, salidas del diseño. Se define externamente el circuito o subcircuito, el nombre, el número de puertos, el tipo de datos y la entrada. Ya vamos a ver qué es eso de tipo de datos. Dice que también tiene toda la información necesaria para contener un circuito o otros circuitos. O sea que la entidad es la que describe. Por ejemplo, si ustedes tienen los esquemáticos, acuérdense que ellos tenían por un lado las entradas y por el otro las salidas. Entonces, eso en VHDL es lo que uno tiene que declararle, cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas. Entonces, aquí tenemos una declaración de una entidad. Entonces, tenemos el sumador de un bit. Recuerdan que el sumador tenía un CIN, tenía A y tenía B como entradas.
Y las salidas era la salida suma y la salida cout, que era el carry de salida. Entonces, ¿cómo se debe de declarar esta entidad? Entonces, aquí está entity, ese es un nombre reservado, siempre se coloca. Sumador es el nombre que yo le quiero dar, es un nombre, cualquier nombre. Ahorita van a ver unas palabras reservadas que no se pueden usar como nombres, entonces tienen que tener en cuenta eso. Después viene esta palabra reservada que es is. Y ya después en otra línea viene esta declaración de puerto por, y acá abajo es donde ya se declaran las entradas. Entonces mire que teníamos A, B y C in. Entonces declaro las entradas A, B y C in. Después vamos 2 puntos. Viene el modo, entonces viene, si es entrada o salida, entonces ustedes le pueden poner in en caso de que sean entradas y out cuando son salidas. Entonces ustedes observan acá abajo que suma, que es una de las salidas, dice out. Y ya después viene el tipo de dato que va a ser la entrada y las salidas. En este caso todas tenemos st-logic. ¿Listo? Y finalmente se cierra con un end y el nombre de la entidad. El que ustedes le dieron acá arriba, tienen que ponerlo acá abajo. ¿Listo? Entonces, esa es la declaración de una entidad. Ya lo vamos a ver un poco más a fondo qué es. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues, profe, yo no entendí él cómo sabe que tiene que sumar ahí. ¿Dónde le diste como que utilizar la compuerta, la XOR o algo así? Vale. Bueno, como les dije, devolvámonos a este de acá. La estructura del diseño VHDL lleva 3 partes. Dije que tenía librerías, una entidad y una arquitectura. En la arquitectura es donde se describe qué va a ser el algoritmo. Estábamos apenas en esta parte que era la entidad. En la entidad simplemente lo que estoy declarando son puertos de entrada y salida. O sea que hasta ahí no he declarado sino qué va a entrar y qué va a salir de esa cajita que ustedes vieron ahora. ¿Listo? Entonces, Ah, ok. ahorita en la arquitectura es que le vamos a decir qué va a ser esas entradas y qué es lo que me va a entregar de salida. ¿Listo? Entonces, la entidad, simplemente declaración de entradas y de salidas, de puertos de entrada y puertos de salida, eso se hace en la entidad. Hasta ahí. ¿Listo? Entonces, todavía estamos en la entidad. Para declarar las entradas o las salidas, debemos tener en cuenta el nombre, modo y tipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como una entrada, mire que le pusimos de nombre, le puse una entrada, el nombre yo lo puedo poner como yo quiera, solo que no puede llevar una palabra reservada. Ahorita miramos las palabras reservadas. Entonces el nombre es el que ustedes van a definir, la entrada o la salida. El modo es decirle si es una entrada o una salida, es in o out. Muchas veces también se utilizan las dos, in o out. También la puedo declarar como las dos, pero en nuestro caso siempre va a ser in o va a ser out. El tipo es lo que vamos a ver acá. Este tipo hace referencia a esa entrada que va a ser. Si digamos, en este caso, en este ejemplo, mire que dice st-logit vector. Entonces quiere decir que yo voy a tener un vector de 0 a 3. Entonces, ¿cuántas posiciones va a tener ese vector? Si es de 0 a 3. Un vector de 0 a 3, ¿cuántas posiciones tiene el vector? 4, por allá están susurrando, 4. Listo, 4 posiciones. Entonces, aquí es donde yo le digo esa entrada, como qué tipo de dato es el que va a llevar. Entonces, ya sabemos que si dice st-logit vector, es de 3 a 0. Si no tiene el vector, es de un solo bit y solo va a manejar de ceros y unos. ¿Listo? Son los dos que vamos a utilizar más. Entonces, el nombre dice letras, números y guiones bajos. Solo permite ese tipo de datos. El primer carácter debe ser una letra, el último carácter no puede ser un guión bajo, no pueden haber 2 guiones bajos seguidos, no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, esto que tengo aquí escrito para el programa es lo mismo. Escríbalo como usted lo escriba, mayúsculas y minúsculas es lo mismo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos con el nombre. Entonces, de estas letras, de estos ejemplos que tengo aquí, ¿cuáles no son permitidos? De acuerdo a lo que vimos acá.
Acuérdense, letras, números y guiones bajos son válidos. El primer carácter debe ser una letra, el último carácter no puede ser un guión bajo, no pueden haber dos guiones bajos seguidos, no es sensible a mayúsculas ni minúsculas. Entonces, ¿cuál de esos son permitidos, nombres permitidos? ¿El primero es un nombre permitido? Por acá dicen que sí. El segundo También, ¿es permitido? sí. No, creo que no, porque tengo un símbolo. Exactamente. Ah, sí. No. ¿Siete segmentos es un nombre permitido? No, No, ¿por qué? porque comienza con número. Comienza con un número, muy bien. Sun, guión bajo, ¿es permitido o no es permitido? Por acá dicen que no. Porque termina con guión. ¿Termina con guión? Bueno. ¿Pin 7 es permitido? Por acá dicen que sí. ¿Salida con esos dos guiones seguidos es permitido? ¿Por qué? No, profe. Bueno, porque tiene dos guiones seguidos. Y men, guión bajo, bar, guión bajo 1, ¿es permitido o no es permitido? ¿Sí o no? Por acá dicen que sí. Bueno, entonces, vamos a ver la que sigue. Estos son los permitidos. Entonces, entrada 1 es el permitido, puerto 2, número 2, no, porque tiene el numeral. Recuerda que eran guiones bajos. Exacto. Entonces, porque tiene ese numeral ahí, eso no es válido. 7 segmentos porque tiene el 7. Siempre se debe iniciar es con una letra, no con un número. Sun es porque no se puede quedar los guiones bajos al finalizar el nombre. Y salida con dos guiones seguidos es porque dice que los guiones seguidos no se pueden decolocar. Pueden colocar, ¿listo? Entonces, eso es pues, a cuestión del nombre de los puertos que ustedes pueden utilizar. El modo, pues ya lo habíamos dicho, es in y out. Entonces, para in, señales de entrada, significa que son señales de entrada. No se pueden asignarle ningún valor dentro del programa. ¿Listo? O sea, yo no puedo hacer una asignación a una variable que yo le da a un puerto de entrada. ¿Eso por qué? Porque es que ese valor lo va a tomar directamente de la acción que está haciendo en la boda. O sea, yo no le puedo asignar, digamos, devolvámonos a este ejemplo. Digamos a Sein, yo no le puedo asignar a la, no le puedo asignar un 0. ¿Listo? Porque el A está tomando el valor, es del sensor o del dispositivo que tiene la boda. Entonces yo dentro del programa no le puedo asignar a un 0. ¿Listo? Para este ejemplo. Eso en cuanto a los in. En los out, dices que es una señal de salida, no puede leerse, es decir, no puede ser usadas a la derecha de una asignación. ¿Sí entendieron ese? O sea, digamos que yo tengo la salida, volvamos al ejemplo del sumador. Exactamente. Por acá un compañero lo interpreta como que no puede ser la entrada de otra variable. ¿Listo? Y es lo que les iba a explicar. Yo no puedo tomar suma y esa suma asignársela a otra variable. ¿Listo? Listo, eso en cuanto al modo. ¿Y el tipo, señor? ¿Me dicen algo? ¿No? Ah. Bueno, y en cuanto al tipo, entonces tenemos tipo bit, toma valores de 0 y 1 lógicos, bit vector, que representa un vector de bits, o sea, un vector de ceros y unos, ST-logit, que ya lo habíamos visto, que también es muy parecido al del bit, y ST-logit vector, que es un vector de ceros y unos también. Bueno, entonces acá hay como un ejemplo de la declaración de entidad, pero en forma de vector. Entonces mire que tenemos el sumador de 4 bits. Tenemos una entrada que es de un bit, que es in. Tenemos a A que es de 3 a 0, o sea, 4 posiciones. B que también es de 4 posiciones. La salida suma que es de 4 y la salida cout. Entonces mire que aquí está la forma de declarar la entidad para este ejercicio. Entonces A, mire que ya tiene, como nombre dice A. El modo, perdón, es entrada y el tipo es ST-logit vector.
Entonces ustedes lo van a representar de 3 down to 0. Quiere decir que le estoy colocando un vector de 4 posiciones. ¿Listo? Lo mismo para B, que también es de 4 posiciones. La suma es una salida, también de 4 posiciones. Cin es un bit y cout también es un bit. ¿Listo? Entonces ahí está la entidad para ese ejemplo del sumador de 4 bits. Bueno, ahorita vamos para la arquitectura. ¿Alguna pregunta hasta ahí de las entidades? No, bueno. La arquitectura. Entonces dice, la arquitectura indica el tipo de procesado que se realiza con la información correspondiente a las señales de entrada declarados previamente en la entidad, para llegar a tener los puertos de salida también declarados en la entidad. En la declaración de la arquitectura es donde reside todo el funcionamiento del circuito. Entonces ahorita el compañero me decía, bueno, ¿y cómo hace él para hacer la suma? Bueno, en la entidad simplemente estábamos declarando entradas y salidas y ahorita sí ya vamos a decirle a esas entradas qué operaciones llevan para que pues arroje una salida. Entonces, declaración de la arquitectura. Tenemos este nombre reservado que se llama arquitectura. Ese text lo puede poner usted como usted quiera, un nombre, la palabra reservada de, y este de aquí, mi componente, es el nombre de la entidad. ¿Listo? Entonces aquí está, cabecera de la arquitectura, este es el nombre cualquiera y mi componente es el nombre de la entidad. Entonces, si ustedes le pusieron, miremos el ejercicio anterior, aquí, sumador 4 bits en la entidad, entonces si están haciendo la arquitectura para ese ejemplo, entonces el test lo podían dejar, pero aquí iría sumador de 4 bits, en donde dice mi componente. ¿Listo? Después viene esta palabra reservada its y aquí ya viene la declaración del programa. Entonces, antes del begin, ustedes declaran señales, ya vamos a ver qué son señales, y otros accesorios. Pueden ser, o como para que ustedes entiendan, son variables globales. Yo ahí declaro variables globales que voy a usar en el transcurso de todos los, el algoritmo que describa después del begin. El begin es una palabra reservada, siempre tiene que ir, y ya después del begin es donde yo programo el algoritmo. ¿Listo? Ya para finalizar la arquitectura, le pongo la palabra reservada en y pongo el nombre. Aquí aquí me quedó mal, aquí debería ir test. Ahí debería ir test. Porque es el nombre de la arquitectura la que yo estoy cerrando, no el nombre de la entidad. Entonces tengo que corregirlo. Listo. Entonces ahora viene como el hola mundo del VHDL. Es una compuerta ahora. Entonces un ejemplo para que ustedes entiendan cómo se hace. Yo voy a hacer la operación OR de A en OR con B y la va a asignar a una salida S. Entonces lo primero que va a hacer las librerías, las 3 que le dije que siempre vamos a usar, después viene la arquitectura, la entidad, perdón, entity, el nombre de la entidad, después viene el puerto, perdón un momento. ¿Qué más? Listo, después viene el puerto. En el puerto va a declarar las entradas y las salidas. Entonces el nombre de la primera entrada es A, modo in y tipo std logit. Entonces le estoy diciendo que esa entrada va a ser una entrada de un bit. La entrada B también la estoy declarando como un bit y la salida también la estoy declarando como un bit. Entonces ahí ya hice la declaración de entradas y salidas para este ejemplo. Listo, aquí ya cierro la compuerta, la entidad, perdón, que dice compuertador, y ya escribo la arquitectura. Entonces la arquitectura le pongo este nombre, este es el nombre de la entidad, y ya inicio mi algoritmo. Entonces el algoritmo aquí le estoy diciendo que a ese le asigné la operación entre A en OR con B. Entonces, esta es la forma de asignar valores. Aquí en VHDL es menor o igual a, y ahí ya le asigno el valor. O sea, esa operación se lo va a asignar a eso. Y ya termino mi arquitectura con la palabra reservada en y el nombre de la arquitectura. ¿Listo?
Profe, ahí no se declaró nada, ¿cierto? Ahí solo hiciste lo del... No se declaró ninguna en la arquitectura, solo se hizo Ah, sí, el- no declaré nada, ni señales, ni nada global acá, no. Ah, Es que ok. ahorita ya les explico qué es una señal que va muy orientado a lo que nos dijeron cuando vimos las salidas, el out, que no se pueden asignar a otra variable. ¿Listo? Ahí ya vamos a ver las señales. Listo, entonces, este es como el hola mundo del VHDL. Y ahora vamos a ver qué son las señales. Entonces, mire esta operación. Aquí tengo una OR y aquí tengo una AND. Pero mire que hago esta operación A en OR con B. Y después, mire que la AND necesito de la X para agregarla a esta compuerta y hacerla en AND con la B. Pero ¿qué dijimos de las salidas? De lo que yo declaraba como out. Entonces vamos a, exacto, entonces no se pueden leerse, es decir, no pueden ser usadas a la derecha de una asignación. Y mire que aquí en este ejemplo yo la estoy usando para leerlo, lo estoy leyendo para entrar a una operación, ¿cierto? Entonces aquí en ese yo tendría que hacer X en AND con B, pero eso en VHDL no se puede hacer a menos de que usted utilice una señal. Entonces vamos al ejemplo de ese, al algoritmo de ese ejemplo que estamos desarrollando. Entonces, bueno, las librerías, aquí declaro las entradas y las salidas. Tengo A como entrada, B como entrada, X y S como salidas. ¿Listo? Entonces, en la arquitectura, nótese que aquí yo ya declaro una señal con la que voy a trabajar más adelante. Entonces, señal, este nombre es el que ustedes le quieran dar y le estoy diciendo que sea ST logic, o sea, que es de un bit. Ya en el begin, mire qué hago. Auxiliar, hago la primera operación. Hago esta de aquí, la OR, ¿cierto? Y se le asigna auxiliar. ¿Listo? Ahí estoy creando como especie de una variable, por decirlo así. Y ya a la operación de S, mire que S que vendría siendo. S viene siendo lo que me da la salida de esta operación en AND con B. Entonces yo le digo, auxiliar en AND con B, asígneselo a S. ¿Listo? Y la salida X, pues asígnele lo que tiene auxiliar. ¿Listo? Y ahí termina mi algoritmo. ¿Es claro el uso de las señales? ¿No? Bueno, entonces devolvámonos. No, desde el principio no. Bueno, entonces mire, aquí dijimos que lo que declaramos a la salida no se podía ser leído para hacer la entrada de otro circuito, ¿cierto? Ya eso es claro. Entonces mire que este circuito yo estoy leyendo esta señal. Esta señal, y mire que esta señal ya es de salida, es un puerto de salida, porque X fue declarada como salida. ¿Listo? Entonces, en teoría, el VHDL no le va a permitir hacer esto, le va a sacar un error. Entonces, ahí es lo que yo tengo que hacer es uso de señales, o en una programación normal, es lo que ustedes conocen como variables. Ustedes crean variables y a esas variables le asignan valores y después ustedes dentro del algoritmo toman esas variables y hacen operaciones con ellas. Aquí pues no se llaman variables, se llaman señales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Crear una señal para que haga la operación de esta OR, y luego yo ese valor que le asigné a esa variable la pueda usar para hacer esta operación de acá, y luego se la asigno a X para ya darle el resultado a X y tener la operación en el S. Entonces lo estoy viendo acá. Lo primero que hago es declarar la señal. Mire, aquí le estoy creando como una variable, por decirlo así. ¿Listo? Y le estoy diciendo que va a ser de un bit. Luego a esa auxiliar le va a asignar el valor de A en OR con B, que es este pedazo de acá. Listo, mire que aquí no se la estoy asignando directamente a X, se la estoy asignando a auxiliar. Listo, y con ese auxiliar es que voy a operar. Entonces mire que ese que viene acá, ay Dios mío, ese mire que este es ese, tiene el resultado que vendría siendo X, pero como no lo asignamos a X sino auxiliar, entonces auxiliar en AND con B, que es la de acá. Y eso es lo que estoy escribiendo. Entonces, mire, a ese le estoy diciendo
no trabaja con el puerto de salida, sino con la variable que cree, que es auxiliar. Y o P haga una AND con B. ¿Listo? Y ese resultado pues ya se lo asigna a la salida, que es S. ¿Listo? Ahí utilicé la señal como una variable. Y luego, como también tengo que definir la salida X, pues le estoy diciendo, lo que tiene auxiliar, páseselo a X, que es el puerto de salida. ¿Listo? Y ahí termina el algoritmo. Señor. Hay una diferencia, por ejemplo, de asignar la X auxiliar después o antes. No es. No sé si escucharon. Por acá preguntan que si es. Tiene algo que ver que usted coloque la asignación de X antes o después de la asignación de la S. Entonces, yo le digo que no, porque acuérdese que esto no es, el video les decía que no es secuencial, sino que las hacen paralelo. ¿Listo? Entonces da lo mismo yo colocar esa variable arriba que abajo. ¿Listo? Ahorita más adelante les voy a explicar una sentencia que se llama process. Dentro del process sí se hacen las funciones que ustedes escriban secuenciales. ¿Listo? Pero más adelante se lo explico, ahorita no. Listo, entonces ese es el uso de señales. No sé si les quedó un poco más claro. ¿Sí? Bueno. Señor. ¿Cómo? ¿Este de acá? Arquitectura. Por acá preguntan que qué es la arquitectura. Acuérdense que la estructura, el VHDL viene con una estructura, viene con una entidad, con una librería, con la entidad y con la arquitectura. Entonces la arquitectura es donde yo voy a escribir el procedimiento o el algoritmo de pues, lo que no necesita. Y la entidad es donde yo declaro las variables de entrada y de salida, o sea, los puertos de entrada y de salida. ¿Listo? Señor. Hay como, no sé si nosotros, como una buena práctica, ese nombre de la arquitectura esté relacionado con la entidad, o no está como estandarizado como esa buena práctica. No, mira que lo dejan abierto. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el nombre que ustedes escogieron de arquitectura deben de cerrar la arquitectura con ese mismo nombre. Y de la entidad lo mismo. La entidad lo mismo. Si llamaste el circuito, abajo tenés que ponerle circuito. Y lo mismo acá. La arquitectura le pusiste arquitectura de circuito, o sea, de la entidad. Listo, esos son los nombres que tiene que usted colocar, pero sí, puede ser una buena práctica tener una relación de qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, arquitectura del sumador. Puede ser arquitectura del sumador. Por acá me hacen una pregunta en el chat. Si se crea un auxiliar en STLogit, ¿no se puede asignar dos valores? ¿Qué? ¿No se le podría asignar los valores de A o B? No entendí la pregunta. Si se crea un auxiliar con STLogit, ¿no se le puede asignar los valores? Sí, se le puede asignar. O sea, que no se puede asignar los valores de una entrada. Sí. Sí. Ah, de las entradas. De las entradas, sí. Sí lo puedo hacer. Porque acuérdese que lo que yo no puedo hacer es a la entrada asignarle valores. Y el auxiliar no es una declaración de una entrada, es un auxiliar, es una variable. ¿Constantes? Las señales. No puede poner, digamos, que esto Ah, sí. Sí. Sí las hay, pero también se declaran como una señal. Señor. Esto es una señal. Las señales es esta que dice auxiliar. Listo, entonces ahora miremos a ver qué continúa. A ver, señor. Aquí. Estos son los operadores definidos. Entonces los lógicos es AND, OR, NOR, XOR, XNOR. Las operaciones, la de las operaciones de suma, resta, concatenación de vectores, los relacionales. Mire que acá se presta mucho para la confusión. Mire que la asignación simple es igual a ¿qué? Menor o igual. Pero nótese que el menor o igual usted solo lo utiliza cuando hace la comparación como tal. Entonces, por ejemplo, en una sentencia así, si usted utiliza el menor o igual,
él va a saber que no es una operación, sino una asignación, sino una comparación. ¿Sí me entienden? Si está por fuera de ese, pues lo ve como una asignación. Sí, o sea, no está dentro del ciclo if. Si usted lo utiliza fuera de esa sentencia, él va a saber que es una asignación. Cuando lo está dentro del if, ya lo ve como una comparación. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir ahí. Listo, ahí están los otros operadores definidos en el software. Las palabras reservadas, esta es lo que yo le decía que ustedes no pueden usar para nombrar sus entradas y salidas. Por ejemplo, bus, no lo pueden colocar, ya es una palabra que el programa tiene reservada. ¿Listo? O una salida out, tampoco. Listo, entonces son palabras. Aquí está la sentencia. Entonces, la sentencia, por lo menos la if, mire que es un poquito diferente a lo que nosotros conocemos. Si usted quiere hacer un if y después la negación, entonces utiliza if y el else. Pero si usted quiere hacer un if anidado, mire que ya tiene que utilizar el if para el segundo if y ya para finalizar la negación sí sería el else. ¿Listo? Cambia un poquito en ese sentido. Porque uno programando normalmente hace if y después if. No, este ya, si vas a meter el segundo if, le tenés que poner else if. Else if. Ajá, eso. Esa es como la diferencia. El case sí es parecido. En el case siempre tiene que ir por defecto el Windows, así no lo utilice. Si no lo pone, le saca error. Aquí está el for y está el while. Casi no lo utilizamos los dos anteriores. Y ya para terminar, acá tengo unos ejemplos. Entonces, si ustedes recuerdan el algoritmo del mensaje de la semana pasada, se hace de esta forma. Mire, este es un ejemplo donde tiene tres entradas y 8 salidas. Entonces yo aquí, en vez de hacer toda esa codificación que ustedes hicieron y de los mapas de Karnaugh, yo simplemente utilizaría la tabla y ya sacaría mi algoritmo. Y no tendría que hacer todas esas circuitos que hicieron y tampoco calcular los mapas, simplemente con la mera tabla de entradas y salidas. Entonces sería algo así como lo tenemos en este momento. ¿Listo? Mira, aquí está. Esta es otra forma de representarlo. Mire que aquí está un BCD a 7 segmentos. Entonces mire que con VHDL nos reduce. Primero los mapas no tendríamos que hacerlos. Y solo con la tabla de estado ya sacaríamos todo. Entonces ahí ya están viendo pues lo más rápido que se hace. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Ustedes vieron, o ustedes hicieron más bien, el comparador de 3 bits. De 4 bits, ¿cierto? Lo hicieron. No, perdón, no es de 4 bits, es de 2 bits. Compararon un número de 2 bits con otro número de 2 bits. Y vieron el mayor, será menor o igual. ¿Cómo? Si eso fue al principio. Bueno, pues les toca que hacerlo en VHDL. Entonces, tienen que hacer el comparador de 2 bits en VHDL. Ya ustedes lo hicieron con puertas. Ya tienen eso hecho. Ahora tienen que pasarlo a VHDL. Es muy sencillo, profe. Sobre la barra, ¿qué hago? Kevin, yo ya la mandé. No sé si pues, de pronto no te ha llegado. En el transcurso de la semana te llegará, no sé. Pero bueno, verifico, señor. Ok, profe, muchas gracias. No, sino que todavía no me ha llegado y pues me estoy preocupando. No, tranquilo. Yo la mandé con la camioneta, entonces muy probablemente tenga problemas el muchacho o esté dentro de la programación de la semana. Ok, profe, muchas gracias. Vale. Listo. Nicolás dice, ¿dónde se programa VHDL? Esa es una excelente pregunta. Entonces vamos a empezar el ejercicio. Yo les voy a ayudar hasta cierta parte y ya después ustedes van solitos. Entonces,
como estamos trabajando en cuartos, vamos a seguir trabajando en cuartos, no tienen que cambiar de programa. Cuartos es el que vamos a programar. ¿Cuál es el primer paso que yo debo de hacer? Que ustedes ya lo han venido haciendo. ¿Qué debo de crear primero? O el proyecto. Entonces, nuevo proyecto Wizard, New Project Wizard. Siguiente. Voy a guardar mi proyecto en una carpeta. Eso ya ustedes lo saben. Entonces, le voy a decir que lo guarde en el escritorio. Le voy a decir nueva carpeta. Le voy a decir comparador. Comparador. Ah. Espéreme. Comparador VHDL. Listo. Entonces ahí ya lo creé. Le doy a abrir. Listo. Pero eso no guardo donde yo quería. Listo. Aquí le voy a decir que un proyecto en limpio. Le doy siguiente. Aquí le voy a decir que no va a agregar ningún archivo. Siguiente. Aquí, ¿cuál era el que yo debería escoger? ¿Alguien que me diga? Entonces, 4. ¿Y qué más? ¿La E o la G? ¿Y qué más? Listo, esto ya ustedes saben, usted es un experto en esto, le va a dar siguiente. Aquí le digo que no. Y finalizar. Listo, entonces ahí está creándome mi proyecto. Ahí creo el proyecto. Entonces le voy a dar nuevo. Y le voy a decir que me genere un archivo de VHDL. VHDL files. Y le doy OK. ¿Listo? Aquí es donde ustedes van a diseñar su algoritmo. Entonces, ¿yo qué empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué escribo? La librería, muy bien. Entonces, miremos las librerías, que ya ni me acuerdo. Señor. ¿Cómo creé la plantilla? Nuevamente para el compañero que no puso cuidado. Le doy nuevo. Y le doy VHDL file. Y le doy OK. ¿Listo? Bueno, como me hizo crear 2 archivos. Ah, no me ha hecho crear nada. Está bien. Listo. Entonces las librerías. ¿Qué pongo primero? Entonces pongo esto que tiene aquí, lo pongo en el archivo. Entonces, bueno, dice... Porque es un estándar de IEEE. Listo, ahí está la primera. La segunda es Aritmet. Listo, ahí están las 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, Arit. Bueno, entonces la entidad.
La entidad. ¿Cómo empezamos la entidad? ¿Y qué más? ¿Qué lleva la entidad? ¿Qué nombre le va a poner? ¿Y qué más va? Ajá, ¿y qué más llevo? ¿Paréntesis? Estos madres ya van volando. Listo. ¿Qué entradas tenemos en el comparador de 2 bits? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Como en forma de vector o como forma de bit? Bueno, por acá dicen bit. Entonces tengo A0. ¿Sí o no? Acuérdese que no reconoce mayúsculas y minúsculas. No reconoce mayúsculas ni minúsculas. Tampoco. Ajá. Después, A1. Listo, ¿y las salidas cuáles eran? Listo, terminé la entidad. ¿Y ahora qué sigue? La arquitectura. Bueno, les voy a mostrar algo para que vean que es más chévere el otro software, para que ustedes continúen en ese. Voy a abrir otro software que es el del jueves y les voy a mostrar algo más chévere. Entonces, mire que cuando ustedes tienen un proyecto y yo lo agrego, adicionar fuente, nueva fuente, y le escojo VHDL, aquí le puedo poner un nombre, comparador. Mire que él me pone las entradas y las salidas. Yo tenía entonces A0, A1, B0, B1, mayor, igual y menor. Estas son salidas, entonces las cambio a 8. Listo. Todo esto es solo demostrativo, no tienen que hacerlo. Y le doy finalizar. Entonces mire lo que me pone el software, mire que me pone toda la plantilla. Sí, entonces me hace todo. Mire que nomás tendría que completar las otras 2 librerías. De resto, si yo quiero, llego y pego esto acá y lo paso acá. Y ya. Eso sería todo. Listo. Ahí está la plantilla hecha. Y lo demás les toca a ustedes. Si acaso les voy a ayudar
No, ustedes tienen las ecuaciones, ¿no? Ustedes entregaron el, ¿cómo que no? ¿Ustedes no entregaron el comparador? Sí, claro. Vamos a ver las tareas, vamos a escoger un parroquiano. Espérenme, yo por acá lo tenía, si no estoy mal, comparador. 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 Esta clase es de solo un día, ¿no? O sea que hoy tienen que terminar este. Sí, la otra semana ya empezamos otro tema. La entrega sí, pero ya la otra semana cambiamos de tema. Entonces, mire, nótese acá, muchachos. Este es el comparador que nosotros habíamos hecho. No sé si se acuerdan. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, si quieren, se devuelven o se devuelven a la tabla, si ustedes tienen la tabla, y sacan la ecuación. Mire que aquí tenemos el circuito. Entonces, una de dos. Convierten esto a ecuación y nótese, mire que ustedes para sacar el menor utilizaban la salida mayor y la salida igual. Entonces, ¿eso qué quiere decirles? Que ustedes cuántas señales al menos deben de tener. ¿Cuántas señales deben de tener en su algoritmo? 2. 2 señales, muy bien. Entonces, tienen que convertir eso a texto. Entonces, lo que ustedes tienen que empezar a ver, o si lo tienen escrito, no sé si ustedes toman apuntes de las ecuaciones que nosotros hacemos, ahí deben de estar, o si no, cojan este esquemático que tenemos aquí y lo van convirtiendo a ecuaciones. Y mire que tienen dos señales. Mire, para hacer este menor deben de tener una señal que sea igual a mayor y otra señal que sea igual a igual, que suene redundante. Listo, el igual es re breve, porque es a sub 0 en X nor con B sub 0 más en AN con A sub 1 en X nor con B sub 1. Listo, entonces ahí lo van sacando y lo van escribiendo en su proyecto. Entonces aquí van haciendo su algoritmo. Si ustedes dicen que necesitan 2 señales, entonces le va a ayudar con las señales signal auxiliar 1 std logic. st ahí logic punto y coma, y ese sería signal auxiliar 2 uy, me comí una I aquí, auxiliar 2. Listo, std logic. Listo. Entonces ahí ya les ayudé. Ustedes les toca que hacer del begin para abajo y montarlo en la board y mirar a ver si funciona o no funciona. Esa es la actividad de aquí al otro viernes. Las ecuaciones las sacan ustedes. Las sacan de este gráfico o si ustedes tomaron apuntes, de sus apuntes. Listo, entonces, para los que están en la casa, voy a crear, mejor dicho, voy a dejar de compartir pantalla un momentico. Voy a detener la grabación.